la verdad en una sociedad postmoderna. Postmodernidad es después de la modernidad. Quiero aclarar esa palabra para empezar. Postmodernidad es un periodo de la historia que empieza ahí por los 1970, de los 80 para acá. Ese es el periodo que se conoce como postmodernidad. La modernidad fue la época que vino desde el siglo XV hasta ahí rozando los 70. Eso es la modernidad. Y la posmodernidad, repito, empieza por los 70, 80 del siglo pasado. Muy bien. Jesús dijo, yo soy la verdad, en San Juan 14:6. Ustedes ya conocen ese verso. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, nadie viene al Padre sino por mí. Pues fíjense que esa declaración del Señor, yo soy la verdad, me motivó a estudiar un poco este tema. Miren, cuando el Señor Jesús dijo esa declaración, lo dijo frente a sus discípulos, un grupo de 12 personas, porque en ese momento todavía estaba Judas presente. Y él dice, yo soy la verdad. Miren, esa declaración del Señor es una declaración bien importante, porque ahí está declarando el Señor su deidad, está declarando su divinidad, que Él es Dios, que Él es absolutamente Dios. Yo soy la verdad, yo soy la encarnación de la verdad. Toda verdad debe ser definida en términos de Dios. Entonces, cuando Él dice, yo soy la verdad, Él está haciendo una declaración de su deidad. Para todos los judíos, especialmente para los discípulos que eran de origen judío, todos conocían el Antiguo Testamento y saben que a Dios se le conocía en el Antiguo Testamento como el Dios de verdad. Y cuando el Señor dice, yo soy la verdad, lo que estaba diciendo ahí es, yo soy igual a Dios, yo soy igual al Padre, yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Esta es una tremenda declaración de nuestro Señor Jesucristo. Claro, en ese tiempo no hubo tanta confrontación, pero hoy día esa declaración del Señor hace crujir los dientes, hace levantar las iras de los hombres de ese tiempo. En Hebreos, les pido que en Hebreos capítulo 1, verso 3, y voy a pedir a un hermano de lo que está presente que por favor rápidamente nos lea Hebreos 1:3. Cualquier hermano que esté listo ahí rapidito sin perder tiempo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué preciosa declaración. Ese es un pasaje de la Biblia que declara por lo menos 7 grandezas de la persona del Señor Jesucristo. Y ahí, enlazado con el tema, lo que nos interesa es traer que Cristo es la verdad encarnada. Cristo es la perfecta encarnación de Dios, como dice en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de toda gracia y de toda verdad. A Dios nadie le vio jamás, dijo el mismo Señor. El unigénito Hijo del Padre, que es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y más adelante el apóstol dijo, en Él, o sea, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud, absolutamente toda la plenitud de la deidad. Ni una pequeñísima parte de la deidad dejó de manifestarse en la persona del Señor Jesucristo. Entonces el Señor, podemos decir, es la encarnación absoluta y plena de todo lo que es verdad. Juan 17:17, por favor, un hermano rápidamente. Hermano o hermana rápidamente, por favor, que tengan listo. Juan 17:17, un verso muy precioso. ¿Alguien está listo?
Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos el privilegio de tener en nuestras manos, hermanos, la verdad de Dios, la verdad exclusiva de Dios, la verdad absoluta de Dios, la verdad total y plena de Dios. Y en Colosenses capítulo 3, verso 16, tenemos un nombre especial para la palabra del Señor. ¿Cómo dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo se le llama ahí a la escritura? Se le llama la palabra de Cristo. Se le llama la palabra de Cristo. Y en Juan 17, ¿cómo se le llama la palabra? ¿Qué se dice de la palabra escrita? Que la palabra escrita es la verdad de Dios. No que contiene la verdad de Dios, sino que es la verdad de Dios. Muy bien, avancemos. Hay un salmo en el Antiguo Testamento que ustedes conocen que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento predica la obra de sus manos. Los cielos y el firmamento ha estado presente desde que Dios los creó, y ellos han estado predicando constantemente la verdad acerca de Dios. Los cielos y el firmamento han estado predicando. Por eso cuando una persona rechaza ver y escuchar la predicación de Dios a través de su creación, está incurriendo en una grave responsabilidad, porque la verdad de Dios se manifiesta a través de la naturaleza, a través de su preciosa creación. Ahora, quiero que veamos este pasaje de Romanos capítulo 1, versos 21 y 22. Nuevamente, un hermano que esté listo o hermana que esté lista, por favor. Romanos capítulo 1, versos 21 y 22, por favor. Rapidito, hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Gracias, hermanos Carlos. Ahora yo quiero que fijen su atención, pongan su mente en esto, su corazón en esto que vamos a leer. Miren, en el verso 23 vamos a ver un abandono de parte del hombre y una entrega de parte de Dios. Miren lo que pasa en el verso 23. Los hombres cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vean la consecuencia de esa acción, verso 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Miren, vean ahora el segundo, el verso 25, una acción del hombre, y vean la acción de Dios. Verso 24, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vean la consecuencia ahora de esa acción. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contranatural. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vean la tercera acción del hombre. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, verso 28. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y vean la terrible consecuencia. Vean qué fatalidad. Como ellos no tomaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada.
para hacer cosas que no convienen. Es triste la situación del hombre que no ha conocido al Señor. 3 abandonos de parte del hombre y 3 entregas de parte de Dios. Dios ha estado presente siempre, cuidando y protegiendo su verdad. Lo que quiero llevarles en este momento, el argumento que quiero presentarles acá, hermano, es que la verdad es inseparable de Dios. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No podemos separar a Cristo de la verdad, porque son una misma cosa. Es decir, la verdad es algo inherente a la naturaleza esencial del ser divino. No puede haber ser divino sin verdad asociada a él. Es parte de su carácter. La verdad es parte del ser esencial de Dios. No hay verdad fuera de Dios. Y miren, cuando el hombre a través de toda la historia ha querido disociar o separar la verdad de parte de Dios, ha tenido estas implicaciones que hemos leído en el libro de Romanos. 3 entregas que Dios hizo por causa del hombre de haber dejado la verdad de Dios. Y lo que quiero decir en este punto, queridos jóvenes, es que hay implicaciones serias cuando alguien trata de separar, de disociar el conocimiento de Dios de la verdad. Es inútil, es una gran falta querer separar a Dios de su verdad. ¿Cuál es el resultado de abandonar la verdad, la definición bíblica de verdad? Pues el resultado es la iniquidad, es la perversión, es esa entrega que revela Romanos 1, 21, 22. El resultado, la iniquidad es el resultado de negar y eliminar esa relación que hay, esa relación esencial, esa relación vital que hay entre el carácter de Dios y la verdad. Cuando el hombre niega o quiere separar esa relación vital de la verdad y el ser divino, la consecuencia es la iniquidad. La consecuencia es la iniquidad. La verdad y el conocimiento en sí mismo o por sí mismo, si están separados de Dios, no tienen ningún significado. Para que la verdad y el conocimiento tengan significado, tengan propósito, tiene que estar vinculado necesariamente a Dios. Solamente en esas condiciones el conocimiento y la verdad tienen significado cuando lo unimos a Dios. Ahora, han habido, hermanos, cambios de paradigma. Paradigma es una forma de pensar. Han habido cambios en la forma de pensar. No le tengan miedo a la palabra paradigma. Significa cambios en la forma de pensar. Yo cuando leo esto que les voy a compartir, lo digo con una profunda preocupación en mi corazón como hijo de Dios, como cristiano. Hermanos, el concepto de verdad está bajo un fuerte ataque. Y ya vimos que atacar la verdad es atacar ¿a quién? A Dios. Es un ataque frontal a Dios. El hombre se está enfrentando a la verdad. Se está enfrentando frontalmente, directamente a Dios. Con el puño alzado están negando la verdad de Dios. El objetivo de la filosofía humana en tiempos atrás era de hablar de una verdad, de presentarnos de una verdad, pero sin Dios. Una verdad obtenida por medios humanos que estaba desligada de Dios. Y ya saben ustedes las consecuencias de eso. Actualmente, lo que estamos viviendo en este tiempo, las formas de pensamiento humano están abiertas a la noción de Dios, pero quieren un Dios disociado de la verdad. Miren, anteriormente era una verdad sin Dios. Hoy el hombre quiere un Dios sin verdad, un Dios
construido por el hombre a su propio gusto, a su propia conveniencia, un Dios reinventado, rediseñado por el hombre de esta época, un Dios sin verdad. Ese no es el Dios de las Escrituras. Los creyentes seguimos a aquel Dios que dijo: soy la verdad absoluta, no una verdad relativa, no una verdad a media, sino soy la verdad absoluta. Ahora, en este tiempo se acepta la espiritualidad a nivel individual. Lo que los hombres dicen es que cada quien puede tener su Dios a su manera, a su conveniencia. Cada quien puede disfrutar de su espiritualidad. Mire qué engaño tan tremendo. Hay un verso que quiero que le pongamos un ojo, un lente a la luz de lo que estamos leyendo. Juan 3:19. Ese verso es estremecedor. Ese verso es tremendo. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que el Señor Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? La Escritura da la razón. Porque sus obras eran malas. Miren, hermanos, los hombres en tiempos del Señor y los hombres de nuestro tiempo rechazan la verdad por razones morales. ¿Por qué razón? Porque sus obras son malas. No hay un rechazamiento de la verdad por razones intelectuales, sino que el rechazamiento de la verdad es un rechazamiento por razones morales. Ellos quieren deshacerse de la idea de Dios para dar rienda suelta a todo su oscuro estilo de vida. Sin que haya un Dios que esté acusando su conciencia, ellos sueltan todos los frenos morales y son libres para actuar en todas las perversiones posibles, y las que no hay se las inventan. ¿Por qué? Porque el rechazo de la verdad no es por razones intelectuales, sino por causa de razones morales. Ahora avancemos. Hay un verso, el verso 20, 3:20. Dice ahí ese verso: porque todo aquel que hace lo malo, mire cómo dice, aborrece la luz, aborrece a Dios, aborrece al Señor Jesucristo, y no viene a la luz. ¿Y por qué no viene a la luz? Por razones intelectuales. ¿Qué dice ahí la palabra? Es porque choca con sus paradigmas científicos. Nada que ver, hermano, nada que ver, jóvenes. Mire cómo dice: no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso la gente en este tiempo no aborrece a Dios. Cuando aborrece la luz, ya saben que aborrecer la verdad de Dios es aborrecer a Dios, porque no podemos separar a Dios de la verdad. Aunque la gente en este tiempo quiere un Dios sin verdad, la Biblia nos declara cuál es la verdadera razón de fondo por la cual la gente aborrece a Dios. Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Porque saben que están viviendo. Amén, hermano, diga. Sí, hermano Ismael, me tomo la libertad de poder consultarle algo. Con todo gusto. Justo el slide anterior, usted mencionaba, bueno, todo lo que está cambiando en cuanto a la verdad. La sociedad posmoderna se caracteriza por un discurso que es antirreligioso también, ¿verdad? Y por una moral que lo toman como relativa, ¿verdad? Todo esto representa un desafío para los cristianos, y los jóvenes especialmente se ven más afectados. La pregunta es, ¿cuál considera usted que es el desafío de la posmodernidad para el cristiano? Wow, qué interesante pregunta que nos pone el hermano Gerson. Bueno, tiene un desafío, hermano, que debería de conmovernos
y debería hacernos reflexionar sobre el peso que Dios ha colocado sobre la iglesia en este mundo. Hermanos, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Estamos aquí para sostener la verdad de Dios, no para adaptar la verdad de Dios al mundo, a la cultura, a la filosofía, a las creencias de este mundo. Estamos aquí para defender y sostener la verdad de Dios. Esa es nuestra principal responsabilidad. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Y como decía el apóstol Pedro, está siempre preparado para presentar con mansedumbre ante todo aquel, está siempre preparado para contestar con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, este es un gran desafío y una gran oportunidad para presentar el Evangelio de Jesucristo. La gente no está rechazando a Jesucristo por razones intelectuales. Esa es una pantalla. Están rechazando a Jesucristo por razones morales. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Gerson, no sé si me salí. Usted no, es libre. Está bien, hermano. Muchas gracias. Está perfecto. Gracias. Avancemos. Juan 3:20 decíamos, la verdad es clara. La verdad revela el pecado y ese es el miedo que la gente tiene de venir a Jesucristo. En Juan capítulo 4, cuando el Señor estaba conversando con la mujer samaritana, cuando el Señor le dice, ve y llama a tu marido, aquella mujer se puso a sudar, ¿verdad? Y le dijo, no tengo marido, queriendo ocultar la verdad. No, le dice el Señor, 5 maridos han tenido y el que ahora tienen ya iba por el sexto, no es tu marido, les, ¿verdad? Entonces, la verdad revela el pecado y por eso la renuencia de las personas de este tiempo, la población joven sobre todo, la población universitaria, por eso la renuencia de ellos de venir a la verdad, porque revela el pecado y la verdad además condena el pecado. La verdad no solamente dice esto es pecado, sino que también lo condena, lo pone en su perspectiva correcta. Y dice la palabra del Señor en Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué pasa? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La verdad es clara, revela la condición de tinieblas del hombre y también condena el pecado. Miren, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos un libro como Romanos. Romanos expresa la teología del Evangelio. El libro de Romanos enseña cómo debemos de predicar el Evangelio. Miren, es impresionante. Romanos, cómo nos enseña a predicar el Evangelio. Del capítulo 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos dice el diagnóstico espiritual de la humanidad. El capítulo 4 y 5 nos dice el medio de salvación, la justificación por la fe en Jesucristo. El capítulo 6, 7 y 8 de Romanos nos dice que la única forma que el creyente puede ser santificado es por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Y luego del capítulo 9, 10 y 11 nos dice cómo Dios trató a Israel en el Antiguo Testamento. Y del capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 de Romanos, lo que nos dice es cómo debemos de vivir los que ya hemos sido justificados y estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo y que tenemos la promesa de la redención del cuerpo que se expresa ahí en Romanos capítulo 8 del verso 18 hasta el 34, hasta el final. ¿Cómo debemos vivir a la luz de eso? ¿Cuándo comenzó, hermanos, la guerra contra la verdad? Pues comenzó en el jardín del Edén, cuando el diablo se le acercó en forma de un reptil a Eva y le dijo, con que Dios os ha dicho tal y tal cosa. Ustedes saben cómo trabajó Satanás con Eva y cómo cambió la verdad de Dios por la mentira. La guerra contra la verdad comenzó en el mismo jardín del Edén. Ahora, la verdad en la era moderna. La era moderna, hermanos, fue la que vivió la humanidad de los siglos XV hasta el siglo XIX.
y unos años todavía del siglo XX. Repito, la era moderna va del siglo XV hasta el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Pues en este periodo histórico, ellos aceptaban que la verdad existe una verdad objetiva, decían ellos. Pero decían ellos, la única forma de conocer la verdad, la única forma de llegar a la verdad es a través del método científico. Mire qué humildad del hombre, ¿verdad? O sea, no necesitamos de Dios para conocer la verdad. Por medio del método científico podemos llegar a obtener la verdad. Bueno, pobrecito. Y ellos, ¿cómo definían el concepto de verdad? El concepto de verdad. ¿Cuál era el juez? ¿Cuál era el árbitro para decir que algo era verdadero y que algo no era verdadero? La razón. Miren, aún hasta en nuestro himno nacional, ustedes lo recuerdan como dice que habla de la diosa razón. Pues es que la razón se endiosó en la modernidad. El hombre pensaba que era posible conocer la verdad por medio de la razón y que no necesitábamos de Dios. Que el hombre, que una razón instruida, ilustrada, no necesitaba de ningún Dios, de ningún hombre para conocer la verdad. Mire qué terrible fue eso. Eso fue terrible. Ahora, la verdad en este tiempo, en la era posmoderna, que repito, la era posmoderna empieza de los años 70, 80, dicen algunos, para acá. Nosotros vivimos en la era posmoderna. La era posmoderna es una tendencia que rechaza la posibilidad de cualquier conocimiento seguro o ya establecido de la verdad. Miren, en la era anterior, en la modernidad, se aceptaba la idea de la verdad, pero una verdad sin Dios, una verdad sin Dios, una verdad nada más racional, producto del trabajo intelectual del hombre. En la era posmoderna no se acepta una verdad segura. Se quiere un Dios sin verdad, al revés, ¿verdad? En la modernidad era un Dios sin verdad. Aquí es, allá era una verdad, aquí estamos aceptando la idea de Dios, pero sin verdad en la posmodernidad. No sé si me equivoqué, pero en la posmodernidad es un Dios sin verdad. Dicen ellos, dicen los actuales, no puede, la verdad objetiva, si la verdad objetiva existe, porque para ellos la verdad objetiva no existe, pero si existiera, dice, no puede ser conocida. De ahí que no les extrañe, por ejemplo, que hay un gran crecimiento del agnosticismo en nuestro tiempo, no del gnosticismo, sino agnosticismo, con una A antes. Hay un crecimiento acelerado del agnosticismo. Personas que dicen que Dios no puede ser conocido o que no hay forma de conocerlo. Y esa es la realidad que vive en los países del primer mundo, como toda Europa, una sociedad secularizada, que viven como si Dios no existiera. Dios no es mencionado en sus escuelas, en sus planes de estudio, en sus relaciones de trabajo, ni en nada, sino que simplemente no se refieren a Dios porque no puede ser conocido. Dicen ellos, nada es cierto, o sea, no hay verdad. Aceptan la espiritualidad, pero no aceptan la verdad. Y ese es un error. No puede disociarse a Dios de la verdad. Dice que alguien que como nosotros los creyentes, que hablamos de convicciones fuertes, ellos catalogan eso como arrogancia, como orgullo, y pregonan que todos tienen derecho a su propia verdad. Todos. El musulmán tiene derecho a su propia verdad, el hindú tiene derecho a su propia verdad, el gnóstico tiene derecho a su propia verdad, el ateo a su propia verdad, el pragmático a su propia verdad. Todos tienen derecho a su propia verdad, a una verdad particular, a una verdad individual. No se están refiriendo a la verdad de Dios, porque para ellos dicen que esa verdad no puede ser conocida. Ahora, muy bien. Solo quiero avanzar en esto para que de ahí lo vinculemos con la iglesia, hermano. ¿Cuáles son las características del pensamiento postmoderno? Pues uno de estos pensamientos es el relativismo.
el subjetivismo, la negación de cada dogma y la duda acerca de todo. Les explico rapidito esto qué es. Bueno, el relativismo, es decir, no creen en verdades completas, sino en verdades que dependen de la circunstancia, que dependen de la forma de pensar de las personas, ¿verdad? Son verdades parciales, esas son verdades relativas. Es decir, por ejemplo, la Biblia dice que la borrachera es pecado, pero para los relativistas dicen ellos, bueno, depende si estás en un cumpleaños y todos están bebiendo, ¿cuál es lo malo que vos también te emborraches? Están acomodando una verdad a una situación. Eso ya se llama relativismo. Dios dice en su palabra que las relaciones sexuales antes del matrimonio son pecado. El hombre actualmente que dice, no, depende, vos podés hacer con tu cuerpo lo que querrás, depende, ¿verdad? Depende de las circunstancias. Eso es el relativismo. ¿Y el subjetivismo en qué consiste? Bueno, el subjetivismo es que no existe una verdad absoluta. Es decir, para ellos existe un Dios creado por ellos mismos, a su conveniencia. Entonces, por eso, la verdad en la que ellos creen es una verdad particular. Este es un subjetivismo, una verdad que depende de sus emociones, de sus sentimientos y de sus experiencias. Una verdad individual es un subjetivismo. Hermano, yo tengo una consulta. Hola, Samuel. Diga. Saludos. Dígame. Fíjese Dígame. que ese es muy interesante porque hay personas, quizás yo en un momento también lo creí, de que pueden existir pecados subjetivos o pecados que en algún lugar son pecados, pero en otros no. Le voy a poner un ejemplo. Yo podría pensar de que, por ejemplo, ponerme un tatuaje aquí en mi sociedad está mal porque podría ser de mal testimonio para los hermanos, ¿de acuerdo? Pero si digamos que me pongo un tatuaje en Europa, por ejemplo, que es una cultura muy diferente a la nuestra, que allá es normal, incluso hay hermanos en las iglesias con tatuajes, entonces podríamos decir que aquí sí está mal, pero allá está bien. Entonces cualquier persona podría pensar que es subjetivo o que depende de la cultura, como usted estaba diciendo. Es una buena observación, Samuel, y queremos decir, hermanos, en términos contundentes, para que nos preparemos, porque eso es lo que nos viene. Eso es lo que nos viene, hermanos. La verdad en la que creemos nosotros, la verdad de las Escrituras, la verdad que es el mismo Dios, es una verdad de carácter absoluto. No depende de la cultura, no depende de la cultura, no depende de las circunstancias, no depende del lugar ni del tiempo. Es una verdad eterna, es una verdad objetiva, porque no depende de mis sentimientos. Y para eso debemos de estar preparados nosotros, hermanos. ¿Cómo desenvolvernos en eso? Nos vamos a mantener firmes a las verdades absolutas, permanentes y eternas de Dios, o lo vamos a relativizar. Nos vamos a adaptar a la cultura y a las circunstancias de este mundo. Ese es el reto que tenemos. Y la otra característica es la duda acerca de todo. Miren, hoy día la gente no tiene convicciones firmes, y aún me da pena decirlo, pero muchos creyentes no tienen convicciones firmes. A veces les preguntamos a personas que dicen ser creyentes, ¿y usted está seguro de ir al cielo? ¿Por qué cree usted que va a ir al cielo? Bueno, dice, a mí me han llevado, yo he ido a la iglesia desde pequeño, yo ya a tiempo voy a la iglesia. No, le preguntamos si es salvo. No, dice, si yo ya a tiempo voy a la iglesia. Nunca contestan exactamente, porque ellos tienen demasiadas dudas en su corazón, y esa es influencia de un escepticismo que está presente en toda la sociedad. Eso se llama escepticismo, duda acerca de todo. Hay muchos creyentes que ya no están creyendo que Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 6 es literal. Ahora están adaptando eso a una evolución teísta.
Dice Dios en su palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y describe cómo hizo la creación. Y yo digo amén a eso. Y yo no necesito más explicación y creo firme y concretamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué están haciendo ahora los teólogos al respecto? Han creado una evolución teísta, es decir, una evolución bíblica, una evolución cristiana, que no puede haber evolución cristiana. Lo que ellos dicen es que Dios puso la materia prima y que esa materia prima fue cambiando de acuerdo al tiempo, de acuerdo al ambiente. Esa es una verdad del diablo. Esa es una verdad del diablo. No hay tal evolucionismo teísta. Dios creó las cosas. En el principio creó los cielos y la tierra. Punto. Y ahí aferrémonos, hermanos, que la verdad de Dios es absoluta, es firme. Eso nunca va a cambiar, ni con el tiempo, ni con nada. Sigamos. Luego, ahora quiero que relacionemos eso con la iglesia, hermanos. Rapidito, vamos. Muy bien. El posmodernismo, entonces, es cualquier... es rechazo de cualquier expresión de certeza. Aquí se los pongo en este gráfico. El posmodernismo es un rechazo a la verdad. Es un rechazo a Dios, porque la verdad es Dios, es el Señor Jesucristo, es su palabra. Hay un rechazo frontal, directo a su palabra, hermanos. Abramos los ojos frente a este peligro. Dicen ellos que la verdad no es inmutable. Hermanos, las verdades de la palabra de Dios son inmutables. Yo creo que este libro es la palabra de Dios, de Génesis 1, Apocalipsis 22. Y yo creo que este libro es inerrante, es infalible, es inspirado, no contiene errores. Aquí hay una verdad absoluta y esta verdad no cambia. Cielo y tierra podrán pasar, mas mis palabras no pasarán. Pero mire, el posmodernismo no acepta verdades inmutables, es relativista. La verdad depende de, yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo el Señor. No, pero cada quien tiene su propia verdad. Buda también decía la verdad, Mahoma también decía la verdad, el otro decía la verdad. Esos son pensamientos, son opiniones, hermano. La verdad estaba encarnada en la persona del Señor Jesucristo. La verdad es algo inherente, es algo intrínseco a la esencia del ser divino. No podemos separar, no podemos disociar la verdad del carácter del ser divino. Y hay en este tiempo, hermanos, y esa es mi preocupación, hay un ensalzamiento del escepticismo, hay un ensalzamiento de la duda. La gente está despreciando y burlándose de las cosas de fe. Por esa razón, hermano, la responsabilidad de nosotros como creyentes es enorme. La lucha a favor de la verdad es pertinente. Tenemos que ponernos las armas de la verdad y estudiar la palabra de Dios de manera sistemática, hermano. Conocer esta verdad para defender, proclamar y sostener esta verdad de Dios en todo ámbito que nos toque. Avanza. Hermano Ismael. Ok, Alejandro. Yo tengo una preguntita. En el gráfico anterior. Sí. Bueno, tengo dos preguntas. No sé si entendí mal lo que quiso dar a expresar ahí. Pero ahí el posmodernismo, lo que me imagino que dice es que la verdad no es inmutable. Correcto. La verdad no es inmutable desde el punto de vista de los posmodernistas. Así es. O sea, lo que ellos dicen entonces es que la verdad puede cambiar, es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Exactamente, que la verdad, ellos no aceptan verdades absolutas, verdades permanentes, verdades estables. Para ellos todo cambia, todo se mueve de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la cultura. Pero eso, por supuesto, nosotros como creyentes no. La verdad de Dios no cambia jamás. Ahora quiero que avancemos acá, que miremos esto. ¿Cuál es la influencia del posmodernismo en la iglesia? Ahí sí les pido que pongamos nuestra mente y corazón en esto. Miren lo que están diciendo los teólogos en este tiempo. Están pidiéndonos que adoptemos, que la iglesia debe adoptar a los postulados. Creo que tenés que hacerlo más porque
Ahí. Sí, se quiere adoptar, dice que debemos adoptar a las ideas del posmodernismo. La iglesia debe adaptarse a las ideas del posmodernismo, es decir, que debemos de predicar que las verdades no son absolutas, sino que son relativas, es decir, la fornicación no es pecado, no hay que llamarle pecado, depende, ¿verdad? Eso es lo que quieren que nosotros hagamos. Hermanos, esto es grave, esto es delicado, esto no son confites, esto son cosas del mero diablo que tenemos que saberlas discernir. Dicen también ellos que el cristianismo debe ser algo más adecuado a la cultura, que la Biblia es un libro escrito hace 2000 años para otro tiempo, otra cultura, y que debemos adaptar el cristianismo a la cultura. Hermanos, a veces cometemos ese error aún en nuestras predicaciones. Queremos interpretar la Biblia a la luz de la cultura. Queremos interpretar la Biblia a la luz de las circunstancias, a la luz de la ciencia. Queremos interpretar la Biblia a la luz de la historia. Es al revés, hermano. Vamos a interpretar las circunstancias, pero teniendo de fondo la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer los creyentes. Nosotros, eso son cosas innegociables. No vamos a adaptar el cristianismo a la cultura. No, para nada. Con los principios cristianos, con la Biblia, vamos a interpretar la cultura. Que se conviertan ellos a nosotros, pero no nosotros a ellos. Porque nosotros tenemos la verdad absoluta. Tenemos la verdad inmutable de la palabra de Dios. Tenemos la verdad eterna de la palabra de Dios. Tenemos este libro que es infalible, que es inerrante. Dicen ellos, los teólogos, que la fe, la estructura de la iglesia y el lenguaje de la fe y el evangelio mismo debe ser adaptado a la cultura postmodernista. El evangelio mismo debe ser adaptado. Miren, por eso es que ustedes oyen mensajes del evangelio como este. Dios tiene planes maravillosos para su vida, etcétera, etcétera. Empiezan con ese es un evangelio humanista, centrado en el hombre. El evangelio que enseñó Pablo, que predicaron los apóstoles, es un evangelio que empieza diciéndole al hombre que es pecador, que es perdido, que está muerto en delitos y pecados, que hiede ya en la presencia de Dios, que está muerto espiritualmente y que solo por la fe en Jesucristo puede ser declarado justo en la presencia de Dios, que solamente creyendo en la obra de Cristo en la cruz puede ser salvo. Hermanos, ese mensaje es negociable, ese mensaje no lo vamos a cambiar nunca. Ese mensaje, hermanos, nosotros que somos baluarte y columna de la verdad, no podemos negociarlo. Una vez que yo estaba ahí en San Pedro Sula, mientras estábamos ahí en el hotel con la familia, antes de irnos para el culto, me puse a escuchar un canal de televisión y escuché a un famoso predicador de los Estados Unidos. Mire, estuvo como 40 minutos aquel hombre hablando cosas bellísimas, ¿verdad? De las relaciones interpersonales. Me imagino que es psicólogo, ese hombre, pastor psicólogo. Habló cosas bellísimas, pero no habló de la Biblia. No habló de la Biblia. Ese es un ejemplo de un mensaje de la iglesia adaptado a la cultura postmodernista. No le dijo a esa gente cómo ir al cielo, no le habló de su condición, y era un auditorio, yo creo que ahí habían más de 10,000 personas, una mega iglesia, y este hombre en 40 minutos con medios a su alcance no les pudo decir que estaban pecadores, destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ese evangelio ya no lo están predicando. Nosotros por eso somos vistos como personas raras, como iglesias raras, aún en el mundo religioso, porque tenemos el valor de decirle a las personas que están perdidas y que sin Jesucristo van continuo al infierno. Nos dicen conservadores. Nos dicen conservadores, pero a mucha honra que nos digan conservadores, pero me siento cada día más orgulloso de ser conservador, hermano. Una pregunta. Sí.
Una pregunta, hermano Ismael. Bueno, sé que las cosas del mundo nos pueden influenciar, ¿verdad? Que no debe ser así. Y en algún punto puede ser erróneo, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿el relativismo en sí es un pecado o el pecado está de tratar de aplicar el relativismo a la iglesia? El pecado está en tratar de relativizar la verdad de Dios, en aplicar esas verdades relativas a la iglesia. Eso es el mismo trabajo que hizo Satanás en el jardín del Edén. Diluir la verdad de Dios. Entonces dicen ellos, nos dicen los teólogos de este tiempo, que para alcanzar esta generación de hoy debemos hablar el dialecto que habla el posmodernismo. No, hermanos, eso no. Nosotros no vamos a cambiar, hermanos. Tenemos 100 años de estar en Honduras predicando el evangelio, un poco más de 100 años, hermanos. Nosotros recibimos un evangelio de gracia, sencillo, basado en la palabra de Dios. No estamos dispuestos a cambiarlo. Jamás, hermanos. Esto costó mucho trabajo a nuestros primeros misioneros, predicar un evangelio sano, sencillo, conforme a la palabra de Dios, hermano. Y la responsabilidad de suya, joven, señorita, hermano adulto, es cuidar esa herencia riquísima, piadosa que hemos recibido de hombres fieles de parte de Dios, que nos predicaron el evangelio de la gracia. Y eso tenemos que sostenerlo contra viento y marea. Dice que hay que actualizar el mensaje que damos al mundo. Es decir, ya no llamarle pecadores a los homosexuales, ya no llamarles pecadores a las lesbianas, ya no llamarles pecadores a los borrachos, porque la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la borrachera es una enfermedad. La Biblia dice que es pecado y para mí eso es suficiente. Es pecado la borrachera y eso lo dice la palabra de Dios. Dice que hay que modernizar por los medios por los cuales entregamos el mensaje. Es decir, las iglesias postmodernistas le dan más importancia a la forma que al contenido del mensaje. Y ojo, hermanos, esto es bien halagador. No vayamos a ceder a las tentaciones del mundo, a querernos llenar de nuestra iglesia, de los mejores medios y canales para presentar el mensaje y de toda esta estructura. Es excelente, hermanos, pero sin modificar el contenido del mensaje. El contenido del mensaje del evangelio no es negociable. No es asunto de modificación, hermanos. No podemos vender la verdad de Dios. Tenemos que cuidarla, mantenerla y defenderla. Mire lo que dice el último párrafo ahí. El diálogo es el método preferido de comunicación. Quiero alertar ahí a todos ustedes, hermanos, jóvenes, adultos, ancianos de iglesia y todos. Miren, en la historia del movimiento de nuestras iglesias, hace un siglo, habían reuniones de lectura de la palabra de Dios, donde se reunían la iglesia y empezaban a leer, por ejemplo, el libro de Génesis, del capítulo 1 hasta el capítulo 50, sin comentarios. Después de la lectura, oraban, cantaban, se tomaban su tecito o su cafecito y se iban a su casa. Eran reuniones de lectura de la palabra de Dios con el propósito de leer toda la Biblia. Miren, hermanos, hay una tendencia a veces a querer imitar lo que hacen estas iglesias postmodernistas. Y es eso de esos estudios en casa. Perdónenme si no estamos de acuerdo con eso, pero yo quiero en el nombre del Señor alertar de esto. ¿Por qué son peligrosos estos estudios, la iglesia en casa? ¿Por qué es peligrosa? ¿Cuál es el peligro? El peligro, hermano, es que empiezan a preguntar, ¿usted qué opina de este versículo? ¿Usted qué opina de esto? Hermano, nosotros estamos, la opinión mía es importante acerca de la Biblia. Lo que el creyente, lo que nosotros debemos enseñar en la iglesia es leer la Biblia, explicar la Biblia y aplicar la Biblia. No es mi opinión es súper secundaria. Entonces, en esos grupos de estudio, si no hay un hermano maduro o hay un plan de estudio, se va a armar toda una melcocha de ideas y se van a tergiversar un montón de cosas y a propagar errores. Entonces, tengamos cuidado. Nuestra iglesia no acostumbra a ese tipo de edificación. Por eso hacemos las reuniones
en la iglesia donde hermanos maduros están explicando la palabra del Señor y bajo la supervisión de los ancianos de la iglesia para que no se tergiverse la verdad de Dios. Claro, en nuestras casas nosotros podemos reunirnos con nuestra familia, hermanos, pero recuerden, no es estudiar la Biblia, no es dar opinión. ¿Y usted qué opina de esto? No. ¿Qué dice? Preguntémonos por lo que dice la palabra, por el significado que está ahí. Quiero avanzar ahí en esto. Muy bien. Fíjense en esto. Creo que eso que usted está hablando. Sí. Es importante, porque usted hablaba, e incluso en su segundo video, usted habló claramente que uno de los principios del posmodernismo era eso, modernizar los medios de entrega de este mensaje. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto el posmodernismo es nocivo, es negativo, si nos ponemos a pensar de que nosotros, por medio de este ministerio, de una u otra manera, estamos tratando de modernizar los medios de entrega? Obviamente el mensaje es el mismo, eso no lo podemos actualizar, el evangelio no lo vamos a actualizar, pero estamos actualizando los medios de entrega, estamos llegando por redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto el posmodernismo es negativo y en qué momento sí podríamos decir que es aceptable? Miren, el punto, hermanos, es que el posmodernismo da énfasis a la forma en detrimento de la esencia. Es decir, el énfasis en la forma de presentar el mensaje, el énfasis excesivo en eso, en detrimento del contenido del mensaje, ese es el problema. Ahora bien, si nosotros vamos a usar las redes sociales y todos los medios que tengamos a la disposición, sin cambiar el contenido del mensaje, gloria al Señor. Bienvenidos sean esos medios. Sin cambiar el contenido del mensaje, sin adulterar el mensaje del Evangelio de Dios. ¿Por qué razón? Porque existe la tentación. Estamos para caer bien en las redes sociales. Yo me estaba fijando, por ejemplo, y perdona que voy a mencionar nombres, pero por estar en este estudio, investigué, por ejemplo, el señor Cash Luna, que es un mentiroso de primera, un falso profeta de primera, tiene como 6 millones de seguidores, pero 6 millones de seguidores porque adultera la palabra de Dios, porque no le llama pecadores a la gente, porque no llama a la gente al arrepentimiento, y porque su énfasis solamente es la teología de la prosperidad, el dinero y otras cosas. Dante Gebel tiene como 7 millones, y otro tipo de telepredicadores tienen millones de seguidores, millones de incautos, millones de personas ciegos, un ciego conduciendo a otro ciego, y ya dice la palabra, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, bienvenidos los medios, bienvenida la tecnología, sin adulterar la palabra de Dios, sin cambiar el mensaje del Evangelio, porque nosotros, hermanos, fuimos bien enseñados, desde un principio, y nuestra generación es responsable de hacer el relevo generacional de una manera fiel, firme, sin adaptarnos a la cultura de este mundo. El mensaje del Evangelio no tiene por qué ser negociado. Predíquelo por la forma que usted quiere predicarlo, sin adulterar el mensaje. Ahora vean 3 peligros que se ciernen sobre la vida de la iglesia, hermanos, en cuanto a esto. Miren qué cosa tan grave. Miren lo que nos piden, que la doctrina cristiana debe ser reconsiderada y adaptada. Imagínense, reconsiderar la doctrina cristiana y adaptarla a la cultura. O sea, hay una doctrina, por ejemplo, el matrimonio, y el matrimonio lo estableció Dios, y el Señor Jesús no acepta el divorcio, pero el hombre se ha inventado miles de formas para burlar esa doctrina. Entonces, ahora se está enseñando este tipo de cosas, o el nombramiento de mujeres como pastoras, por ejemplo, o el reconocimiento de ministros homosexuales para predicar en una congregación, porque hay que adaptar la doctrina a la cultura. Mire qué cosa tan terrible. El Espíritu Santo habla a través de la Escritura, habla a través de la tradición y la cultura. Es decir, para
las iglesias postmodernistas, para estos teólogos, hay 3 fuentes de autoridad para el cristiano: la escritura, la tradición y la cultura. Hermanos, eso por supuesto es una idea con origen infernal. Nosotros solo aceptamos como única norma de fe y conducta las Sagradas Escrituras. Solo Biblia, dijeron los reformadores, y nosotros aceptamos solo la Biblia como nuestra norma máxima de fe y cultura. Solo la Biblia, ni la autoridad denominacional, ni la tradición, ni la cultura son fuentes de autoridad. Solo la santa e inerrante palabra de Dios. Quiero ir casi... Hay una pregunta acá que tiene un hermano, dice: ¿qué opinión tiene en cuanto a la sustitución que se está realizando de la Biblia en físico por el uso de dispositivos aún para compartir en las congregaciones? Bueno, no hay una... No podemos, lo que voy a decir no lo puedo decir por mandamiento, porque no está así expresado en la palabra de Dios, pero hermanos, nosotros debemos, qué buena pregunta esta, pareciera que fuera sencilla, pero es interesante. Hermanos, nosotros debemos de cuidar lo que se llama la identidad de nuestra iglesia. ¿Cuál ha sido la identidad de Salas Evangélicas por más de 100 años en Honduras? El estudio serio de la palabra de Dios. Nosotros somos conocidos en el ámbito religioso como en una iglesia que estudia la palabra de Dios. Y esa es una gran referencia que debemos de cuidarla y mantenerla. Somos conocidos porque nuestra liturgia es conservadora y es una liturgia ordenada. Igualmente, hermanos, ¿cómo aprendimos nosotros? Aprendimos usando la Biblia en físico, nuestros predicadores usando la Biblia en físico para predicar y no dependiendo solamente de una pantalla. No busque versículos ni busque capítulos para decir que eso es pecado. No lo es pecado, pero hermanos, conservemos la identidad de nuestro movimiento eclesial, porque eso también es hermoso. Nosotros, al menos lo que yo creo, nosotros, hermanos, no somos una iglesia ecléctica. Nosotros somos una iglesia con identidad, con principios doctrinales firmes, que no tenemos que estar imitando a Dante Gebel o a Cas Luna y todo eso. Déjenlo que ellos hagan lo que quieran. Nosotros tenemos una identidad propia. Lo nuestro es que somos una iglesia que estudiamos la palabra de Dios y que aceptamos como única norma de fe el contenido de las Sagradas Escrituras. Y hermano, una persona nos pregunta que a qué se refiere cuando dice conservador. Conservador es una frase peyorativa, o sea, una frase como de desprecio que nos dan pues las iglesias de corte postmodernista. Dicen, ustedes son conservadores, pero no en cuanto a la doctrina. El término de conservador lo usan porque nosotros no tenemos cuadro de danzas en la iglesia, porque no tenemos títeres, no tenemos payasitos, no hay personas que el predicador cuando está predicando le pone la frente y caen y no hacen... Como aburridos. O aburridos, exactamente. Pero hermanos, nosotros somos conservadores en el sentido de que solo la Biblia, nada más, solo la Biblia. Y van a pasar un montón de años y nuestra única autoridad es la palabra de Dios. Nosotros no creemos en sueños, en visiones, en profecías y en nada de esas cosas. Solo la palabra, la santa palabra de Dios. Firmes en eso, hermanos. No podemos negociarlo. Avance, Tita. Y creo que estamos terminando. Este tema es... Ok. Hay una pregunta del hermano Elías Rosales. Hermano Elías. Sí, un comentario. Diga. Nos llaman aburridos, conservadores, porque muchas de estas congregaciones pues realmente lo que buscan más es satisfacer sus emociones que satisfacer a Dios, obedecer a Dios. Entonces, por eso a veces dicen también, es que ahí no se siente el Espíritu Santo. Yo nunca he leído en la Biblia que diga que hay que sentir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta. Gracias, hermano Elías. Qué buena observación. Es cierto.
no es cuestión de sentir, es cuestión de que saber que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, ¿verdad? Habiendo oído del Evangelio, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿O no sabéis que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros y que sois templo del Espíritu de Dios? Esa es una realidad que hay que creerla por la fe. Gracias, Elías, muy buena observación. Bueno, casi estamos apurados por terminar, hermano. Primera Timoteo capítulo 6 nos habla de que la tarea en la iglesia es transmitir la verdad a la próxima generación. Y aquí quiero comprometer, aquí quiero que nos comprometamos. Veo varios hermanos mayores en esta reunión. Hermanos, nosotros tenemos que comprometernos a hacer un relevo generacional de una manera firme. Tenemos que traspasar la antorcha de manera fiel. Las verdades que hemos recibido, tenemos que transmitirlas de manera fiel a la generación que viene atrás, sin negociación, sin ninguna negociación, hermano, ni por dinero, ni por ninguna otra cosa. Otra cosa, hermanos, volviendo atrás, cuando hablamos de la identidad de nuestra iglesia, otra gran identidad de nosotros es que nuestros ancianos no cobran sueldo por predicar en la iglesia, y eso tenemos que mantenerlo. Eso, por favor, no lo vayamos a cambiar nunca. Nuestros ancianos no devengan sueldos, sirven al Señor por amor, por gracia, no por amor a dinero, y eso es una identidad de nuestra iglesia que no la vamos a negociar. Jóvenes que están escuchando, cuando ya no estemos nosotros, eso no lo pueden negociar. No queremos ver ancianos devengando sueldos por predicar la palabra del Señor. Tienen que mantener esa verdad. Nuestros ancianos deben servir al Señor por amor y transmitir la palabra así como hemos sido enseñados, ¿verdad, hermano Tano? Así como hemos aprendido. Eso no es negociable. Eso tiene que seguir así, jóvenes. Bueno, hermano Ismael, solo quería hacer un aporte, si me permiten. Con gusto, hermano Martín. Sí, hablando usted, bueno, y la palabra de Dios, cómo nos habla, donde la luz es rechazada, ahí donde estaba hablando, ahí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, del versículo 19, donde vemos que la luz es rechazada, pero también vemos aquí también que van a haber personas que van a ser juzgadas según las oportunidades. Y bien nos habla aquí más adelante de ese Evangelio de San Juan, donde está el versículo 9 del versículo 41. Y nos habla aquí que Jesús le respondió: fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Y vamos también en otros versículos, como también está en Mateo capítulo 11, versículo 22, donde dice: por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Entonces, me pongo a pensar yo, hermanos, cuán terrible es que personas oigan y en muchos casos entiendan lo que se les explica del mensaje del Evangelio y aún así lo rechazan de manera flagrante y deliberado. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Es terrible, pero a veces también, hermano Martín, es culpa que nosotros no estamos dando el Evangelio de manera correcta. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros le decimos a la gente, queremos que al final de toda predicación, ¿quién va a aceptar a Cristo? Levante la mano. Miren, nuestra iglesia no acostumbra ese método, hermano. No lo hagan, por favor. Eso es otra teología. Hay una teología de por medio en eso. Levante la mano solo para saber si aceptó. Hermano, ¿qué va a aceptar el Señor esta persona si todavía no ha entendido que es pecador? La persona que todavía no ha entendido que es pecador, ¿qué va a creer? ¿Por qué venimos al Señor nosotros? Porque el Espíritu Santo nos reveló nuestra condición de miseria espiritual y que estábamos perdidos sin Dios y que íbamos camino al infierno, y el Espíritu Santo nos reveló a Cristo crucificado en la cruz y pudimos creer en Él por la fe, hermano. La forma como predicamos el Evangelio es determinante. Por eso yo, queridos jóvenes, quiero decirles,
no negociemos el Evangelio, prediquemos el Evangelio en base a la gracia de Dios. Miren qué características tiene también esto del posmodernismo en la iglesia. Hay una confusión terrible. Miren, pregunte usted en el ámbito cristiano, ¿sabe usted es salvo? Si me porto bien, si persevero, si, ¿verdad? Si andamos pianito, no tiene un fundamento doctrinal, ¿verdad? Está confuso. Y si mañana tuvo un fracaso espiritual, perdió la salvación. Es que la salvación no depende de lo que yo haga, depende de lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. Y Él perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Y para Él, dice Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. No hay cero posibilidad que un santo hijo de Dios se pierda. La salvación es eterna, es por gracia, por la fe, y jamás se puede perder un hijo de Dios. Eso en el Evangelio hay que aclararlo, hermano. No saben dónde buscan la verdad. Miren, hermanos queridos, la verdad solo está en el Señor, solo en su palabra. Yo les sugiero, dejemos de andar comiendo migajas, googleando, youtubeando, facebookeando y en todas las otras cosas. Hermanos, alimentémonos de la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, tenemos medios donde hay alimento sólido. En nuestras reuniones hay estudios bíblicos, hay hermanos que se van preparando, el Señor los va usando, y hay que buscar la verdad en la palabra bajo la dirección de hermanos maduros. En nuestra iglesia tenemos hermanos escritores de una gran valía. Yo les puedo mencionar unos 5 ahorita, rapidito. Tenemos al hermano William McDonald con sus comentarios, sus libros. En nuestra iglesia tenemos al hermano Ernesto Trenchard con más de 50 libros escritos. Tenemos a nuestro hermano, al doctor Ironside, con libros escritos. Tenemos a nuestro hermano Samuel Pérez Millo, de nuestra iglesia. Al doctor Carballosa, de nuestra iglesia. Hermanos eminentes que han escrito libros, hermanos. Nosotros no tenemos que andar buscando migajas en otro lado, buscando churros, teniendo buenos platos en nuestra iglesia, buenos comentarios, buenos libros, hermanos. Hay que saber dónde buscar la verdad. Ahora, miren esta última definición de posmodernismo. Posmodernismo es la última expresión de incredulidad del hombre. Y miren, es una rebelión orgullosa contra la revelación de Dios, es decir, contra la verdad de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios en este tiempo. Miren lo que ha pasado. A mí me da mucho pesar, por ejemplo, países como Turquía. ¿Saben ustedes que ahí alrededor de Turquía estuvieron la mayor parte de las iglesias de los capítulos 3 de Apocalipsis, 3 y 4 de Apocalipsis? Ahora Turquía es un país anticristiano. Persigue a los creyentes, ¿verdad? Países como Alemania, países como Suiza, Francia, Inglaterra se siguen cerrando cientos y cientos de templos, la sede de las misiones evangélicas en todo el mundo, hermanos. Eso es tremendo. Está el mundo pasando por una hora oscura, esta hora de la posmodernidad. Es una rebelión orgullosa contra la verdad de Dios. Hermanos, no podemos ser indiferentes frente a esto. Tenemos que ponernos las armas de la fe y luchar de frente. Tomar las armas de la fe, hermanos, predicar el Evangelio. Lo que podemos hacer como iglesia, seguir predicando el Evangelio de la gracia de manera sencilla, hermanos. No lo llene de otra cosa, de psicología o de filosofía. No, hermanos, el Evangelio puro, el que está en Romanos. Ese es el Evangelio que debemos de predicar. Ese es el único Evangelio que convierte a las almas. Bueno, hermanos, yo no quise hacer esta plática solo, ni tampoco era la intención hacerlo como el mensaje de Pablo en Troas, donde se cayó Eutico de la tercera planta, ¿verdad? Yo quiero ya terminar en un par de minutos porque no quiero abusar de su tiempo, pero esta temática es emocionante, es completamente inspiradora. A ver, don Gerson. Sí, hermano, usted contestó prácticamente una pregunta que yo quería hacer, pero la puedo reformular. Sí.
¿qué debemos hacer para fomentar el estudio y poder tener el discernimiento para identificar prácticas posmodernistas? Y relacionado a esto también, usted mencionó varios escritores cristianos que nos pueden apoyar. ¿Usted nos puede recomendar o sugerir algún libro específico de alguno de estos escritores donde desmenuce también y nos haga buscar la palabra de Dios y con la explicación que ellos dan, poder comprender aún más todo esto y específicamente tener el discernimiento para identificar prácticas de este tipo, hermano? Muy bien. Hermano, nosotros debemos de especializarnos en conocer la verdad. Y yo lo que sugiero, hermano, es lo siguiente. Tanto en el culto familiar en sus casas como en la iglesia, volvamos a lo que fue una práctica de nuestras iglesias en su inicio. El estudio sistemático de la palabra de Dios, no por versículos aislados. Hoy en Habacuc, mañana un mensaje de Mateo, pasado un mensaje de Apocalipsis, después un mensaje en Crónicas. Hermanos, tomemos libros, démosle continuidad capítulo por capítulo, y la preparación y el conocimiento en la verdad de Dios bastará, aumentará nuestro nivel de discernimiento. Sabiendo lo bueno, vamos a saber qué es malo. Lo malo va a caer por sí mismo, hermanos. Mire esta cosa acá, este concepto. El evangelio, hermano, es una proclamación clara. En el evangelio que nosotros predicamos y que está en la Biblia, es una proclamación clara. El evangelio dice cómo ir al cielo. El evangelio que predicamos dice cómo ir al cielo. Es tan claro, hermanos, que yo lo pude comprender a los 9 años de edad. Conocí a Cristo como mi Salvador personal y muchos de los jóvenes que me están escuchando lo hicieron también. Porque el mensaje del evangelio es sencillo. Dado como está en la palabra es sencillo. Un niño lo puede entender. Es una proclamación definitiva, o sea, absoluta. Es una declaración confiada de que Jesús es el Señor. O sea, una declaración de que Jesús es Dios. Él da vida eterna a todo aquel que cree. Ahí está la cita de Juan 5:24 que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, probablemente si se porta bien y persevera tendrá vida eterna. Así dice, hermanos. Por supuesto que no. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene como una realidad presente, como una verdad absoluta, como una verdad inmutable. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. No es por dar diezmos, hermanos, no es por dar ofrenda, no es por ser miembro de sala evangélica, es por creer en el Hijo de Dios. El que oye mi palabra y cree en el Hijo de Dios tiene como una realidad presente vida eterna. Prediquemos ese mensaje, hermanos. Prediquemos ese mensaje. Yo les planteo a ustedes lo siguiente. ¿Cuál era el escenario de la predicación de Juan el Bautista? ¿Era algún palacio real? ¿Era algún lugar bonito? ¿Dónde era? Era el desierto de Judea. E iban las multitudes a seguirlo. ¿Por qué? Porque había la palabra. Dice un hermano acá en nuestra iglesia, es que las ovejas van donde está el pasto. Hermano, yo creo eso también. Las ovejas van donde está el pasto, donde hay comida. Enseñemos, hermanos, la palabra del Señor y eso va a traer resultados. Eso va a traer resultados firmes, crecimiento firme para nuestra iglesia, crecimiento cualitativo, es decir, en la calidad de fe, y crecimiento cuantitativo, es decir, crecimiento en número. La iglesia no va a crecer, hermanos, porque pongamos cuadros de títeres o de bailarines o de payasitos o de los mejores medios. La iglesia va a crecer cuando enseñemos la palabra de Dios de manera sistemática. Veamos lo que pasó en la iglesia primitiva. Cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía y enseñaron la palabra por un año, la iglesia creció.
Dice la historia, Josefo, el historiador judío, que en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, se llegaron a reunir 300,000 cristianos, solo en esa ciudad. Y lo que hicieron fue enseñar la palabra, nada más. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere. Tenemos una gran verdad en nosotros. Tenemos una gran historia. Tenemos un legado piadoso que hemos recibido. Tuvimos la suerte, la bendición de ser bien enseñados desde un principio. Mantengámonos firmes, hermano, en esa verdad. Mantengámonos firmes, no desmayemos. Que otros se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros tenemos una historia preciosa. Tenemos una sana doctrina. Cuidémosla. Cuidémosla y no negociemos por cosas baratas. Todo mi corazón, todo mi aprecio para ustedes. Gracias por haberme dado este tiempo de compartir con ustedes. Un encuentro con Dios es una producción original de Campamento Mixto El Encuentro. Si desea ver el video original de esta producción, visítenos en nuestras plataformas sociales. Nos encuentra en Facebook y YouTube como Campamento Mixto El Encuentro, en Instagram como campa-mixto, en Twitter como @campamentoe, en Spotify y iTunes como Un Encuentro con Dios. Gracias por apoyar este ministerio al servicio de nuestro Señor Jesucristo.